Muy buenas tardes a todos. En nombre del Laboratorio ITF Labomed les damos la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento titulado Nuevo Ergocel Omega 3 más vitaminas del complejo B, mejores perspectivas, el cual será presentado por el doctor Rodrigo Valenzuela Báez. Él es nutricionista, Master of Science, PhD, profesor asociado de la Universidad de Chile, investigador postdoctoral de la Universidad de Toronto, Canadá. Es un investigador en lípidos, en nutrición y en salud, que durante los últimos años ha dirigido estudios centrados en evaluar los beneficios de los ácidos grasos omega 3, específicamente el DHA. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de lo cual habrá un tiempo para responder a vuestras inquietudes o preguntas que podrán escribir durante la charla, como ya se mencionó, en la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Rodrigo Valenzuela. Profesor, por favor, puede iniciar la presentación. Que le vaya muy bien. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Para mí es muy grato poder participar de este lanzamiento del nuevo suplemento Ergocel, ya, donde les hablaré de su composición y por qué se desarrolló de esta forma. Antes de comenzar la presentación, una breve declaración de conflictos de intereses. Bueno, yo soy académico en la Universidad de Chile y actualmente vivo en Canadá por una estadía postdoctoral en la Universidad de Toronto. He dirigido y he sido coinvestigador de proyectos de investigación con fondos gubernamentales y también con fondos privados, con fundaciones o empresas. Y he sido consultor de empresas, de laboratorios y de empresas vinculadas a suplementos nutricionales. Mi productividad científica al día de hoy ya no son 90 artículos, son 91. El día de hoy me acaban de aceptar otro paper. 18 capítulos de libro y he sido investigador principal o coinvestigador en 16 proyectos de investigación. La presentación de hoy está el lanzamiento de Ergocel. Le pusimos este título, Nuevo Ergocel Omega 3 más vitaminas del complejo B, considerando las mejores perspectivas que tiene y tendría este suplemento para la población. Si analizamos los factores que determinan la salud de un individuo, este año, bueno, hemos recibido un golpe bastante grande a raíz del COVID-19 o SARS-2, este virus que produce un cuadro respiratorio bastante complejo. Pero además del medio ambiente están factores básicos como es la dieta, el patrón genético de cada individuo y el sistema de salud que es capaz de soportar o no las exigencias y las recomendaciones y requerimientos de salud de la población. Modificar cada uno de estos factores influye directamente en la salud de las personas, y ya hemos visto lo que ha pasado con el medio ambiente y cómo ha cambiado no solamente nuestra salud, sino que además nuestra forma de vida. Y es así como el COVID-19, si vemos todo el efecto y el impacto que tiene en la salud respiratoria, se han publicado una cantidad gigantesca de trabajos de investigación vinculados al COVID-19, pero ya en nutrición tenemos algunas cosas claras. Primero, que la población obesa tiene un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad, y ya están surgiendo datos que plantean que este cuadro inflamatorio, esta tormenta de citoquinas, como la denominan, va a afectar más órganos además del pulmón. Y hay algunos datos bastante, son todos recientes, pero preocupantes, respecto a qué va a ocurrir con el corazón y el cerebro de estos pacientes a consecuencia de esta inflamación tan descontrolada y tan grande. ¿Y por qué es importante evaluar el tema de los suplementos? Porque nosotros escuchamos permanentemente que existen distintas dietas que tendrían beneficios casi milagrosos para el ser humano. Sin embargo, quienes trabajamos en nutrición nos dedicamos a hablar de alimentación saludable. Ese es nuestro objetivo, nuestro norte, pero nos enfrentamos a lo que se denomina la alimentación o dieta occidental moderna, que es más bien una dieta que tiene una alta densidad energética, aporta muchas calorías, un alto contenido de hidratos de carbono refinados, azúcar y almidón, un contenido no menor de sodio, grasa añadida a los alimentos, alimentos fritos,
y vamos a encontrar que tiene un alto aporte calórico. Y esto es lo que ha ido marcando lo que hoy día nosotros conocemos como el problema del goloso, el problema del sobrepeso y la obesidad. Y no debemos olvidar que la última encuesta nacional de salud posicionó a Chile como uno de los países con las tasas de obesidad más altas de América. ¿Ya? Competimos prácticamente en forma directa con México y Estados Unidos. Y además del problema de la obesidad, debemos considerar que nuestra población es sedentaria y que no tiene una dieta saludable. Es una dieta en que consumimos calorías, pero es deficiente en algunos micronutrientes, y entre ellos particularmente los omega 3 y especialmente el DHA, pero además es deficitaria en antioxidantes naturales. Es una dieta muy poco variada, que es lo que denominamos el embudo alimentario. Las personas cada día comen exactamente lo mismo, y esta alimentación promueve el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional, y es lo que nosotros vemos en nuestra población. Sumemos a esto que nuestra población es una población que tiene un alto consumo de alcohol, que es sedentaria, que tiene serios problemas de salud mental, tiene un alto consumo de fármacos, es una población que ha envejecido en forma acelerada. Chile tiene la tasa de población envejecida más alta de América Latina, ya superamos a Uruguay. ¿Y esto qué significa? Que es una población vulnerable al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y en relación a los omega 3, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que si bien la industrialización de alimentos trajo muchos beneficios, entre ellos poder disponer de alimentos y enfrentar el problema de las grandes hambrunas, generó un problema que es muy difícil de resolver, que actualmente nosotros tenemos un alto consumo de ácidos grasos omega 6, particularmente ácido linoleico, y un muy bajo consumo de ácidos grasos omega 3. Y el desafío es corregir este desbalance. Este desbalance nosotros ya lo hemos reportado y publicado en jóvenes chilenos, en mujeres embarazadas, en adolescentes, en adultos, etc. Uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad en Chile es el bajo consumo de pescado. Esto se asocia a un patrón dietario, a un patrón cultural, pero no olvidemos que muchas de las especies marinas que habitualmente consumíamos hoy día están agotadas o están en vías de extinción. Por lo tanto, la oferta de pescado para nuestra población es limitada. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Porque la principal fuente alimentaria, casi exclusiva, es el consumo de pescado. Ahí está el DHA, ahí están los omega 3 que tienen un alto valor biológico, también los mariscos, pero es mayoritariamente los pescados. ¿Y por qué nos interesa tanto el DHA? Sabemos ya y tenemos un conocimiento muy claro de la relevancia que ha tenido este ácido graso en la evolución humana y particularmente en el desarrollo cerebral, lo que entre otras cosas determinó el movimiento de pinza, el movimiento de los dedos, ¿ya? Que evaluamos en los niños cuando son pequeñitos. Pero cuando hablamos de omega 3, no debemos olvidar que los ácidos grasos omega 3 son una familia, y dentro de esta familia hay ácidos grasos que tienen una mayor cantidad de funciones en el organismo y tienen mayores efectos en el organismo, particularmente el DHA seguido por el EPA. El DHA es un ácido graso altamente insaturado, es muy flexible, se deposita mayoritariamente en las membranas biológicas, particularmente en membranas del sistema nervioso central, en la retina, en los espermatozoides, y al ser un ácido graso tan flexible, es un ácido graso que tiene un rol muy relevante en el control del metabolismo de muchas de nuestras células. Es un ácido graso insaturado, ¿ya? Es un ácido graso de cadena muy larga y que a temperatura ambiente es muy líquido. En nuestro organismo es un ácido graso líquido. Si vamos a la síntesis, ¿qué cosas debemos tener claro? En primer lugar, el DHA que ustedes ven al final de la serie de los omega 3, nosotros lo podemos sintetizar a partir del alfa-linolénico, el omega 3 vegetal que se encuentra en las nueces, ¿ya? En la chía, en la canola, pero sin embargo la síntesis de alfa-linolénico a DHA es bajísima, no alcanza al 1%. Y esta síntesis, pensada en las condiciones actuales, no es suficiente para cubrir los requerimientos y las recomendaciones nutricionales de este ácido graso. ¿Y por qué?
porque para que ocurra esta síntesis se requiere de la actividad de unas enzimas que se llaman desaturasas. Lo que nosotros sabemos y hemos publicado es que en la obesidad, y específicamente en la esteatosis hepática, en la enfermedad por hígado graso no alcohólico, la actividad de estas enzimas disminuye más de un 50%. Por lo tanto, si la síntesis en condiciones fisiológicas es cercana a un 1%, ya en personas que tienen sobrepeso y obesidad, esta síntesis baja al 0.5%, es muy baja. Además debemos considerar otro factor adicional a las enzimas, que nuestra dieta es excesiva en omega 6, y esto ¿qué genera? Que la vía metabólica se inclina hacia los N6, por lo tanto la síntesis de N3 es aún más baja. Y esto es un factor que nosotros no debemos olvidar. ¿Por qué además nos interesa tanto el EPA y el DHA? Porque estos ácidos grasos, metabólicamente hablando, son muy activos. No solamente se depositan en nuestras membranas, sino que además son el sustrato para sintetizar una serie de compuestos denominados resolvinas, protectinas, eicosanoides o docosanoides, que se los voy a explicar más adelante. Por lo tanto, esta ruta, que es muy compleja, ¿qué es lo que hoy día debemos tener claro? Que la síntesis de DHA es muy insuficiente, por lo tanto, debemos consumir este ácido graso como tal. Como yo les decía, la síntesis es muy baja, la ruta metabólica es muy compleja. En esta laminita no tengo la menor duda que ustedes se van a acordar de sus cursos de bioquímica en la universidad. Y se suma a esto, que tenemos una muy baja ingesta de omega 3, de todos los omega 3, y un mayor uso metabólico. ¿Qué significa esto? Que en condiciones de inflamación, que es lo que ocurre en una inflamación subclínica, como es el caso del sobrepeso o la obesidad, como es lo que está ocurriendo hoy día, que ya es una inflamación bastante severa, cuadro respiratorio generado por el COVID-19, hay un mayor consumo, particularmente del DHA y el EPA. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos van a ir a neutralizar la respuesta inflamatoria. ¿Qué significa esto? Poca síntesis, baja ingesta, mayor uso metabólico. Nuestro organismo está diariamente disminuyendo las reservas de DHA. ¿Por qué nos interesa tanto el DHA? Porque este ácido graso de la familia de los omega 3, se deposita en corteza cerebral, en retina y también en espermios. ¿Y por qué? Porque es ahí donde tiene funciones relevantes, no solo para el desarrollo cerebral y la función reproductora, sino que también va a impactar a largo plazo en el ser humano. Les voy a comentar que el DHA que se deposita en los espermios va a ser clave en todo el desarrollo embrionario, ya una vez que ocurre la fecundación, y va a ser un aporte fundamental durante el desarrollo de la embriogénesis. A diferencia del araquidónico, que es un omega 6 que se deposita en distintos tejidos, este ácido graso más bien está vinculado a la activación de la respuesta inflamatoria. Ya están surgiendo trabajos en relación al COVID-19 que plantean que un mayor contenido de araquidónico en eritrocitos estaría asociado a una mayor respuesta inflamatoria. Como les comentaba, el DHA es el ácido graso que se deposita de los omega 3 y el EPA se va a depositar mucho menos. Los vamos a encontrar más bien en hígado, músculo, eritrocitos en menor proporción. Pero el que más se deposita es el DHA. Nuestro organismo tiende a protegerlo y a conservarlo. En el cerebro y la retina, prácticamente la totalidad de los omega 3 son DHA, 97% en corteza y 93% en retina. Y con estos antecedentes, ¿qué es lo que se ha estudiado? Se han hecho muchos estudios en embarazo y primeros 2 años de vida, centrados en el desarrollo cerebral, en memoria y aprendizaje, en salud cardiovascular, deterioro cognitivo y demencia, enfermedad por hígado graso no alcohólico, salud respiratoria y en menor cantidad en estados de inflamación y cáncer, daño por isquemia reperfusión, particularmente cerebral, depresión y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y yo les voy a ir mostrando distintos datos y ensayos clínicos con los positivos resultados al utilizar DHA. Este ácido graso, como yo les comenté, tiene una importancia neurofisiológica relevante desde la fecundación y durante todo el desarrollo embrionario y los primeros 2 años de vida, que es cuando se va a formar y a crecer en mayor envergadura el cerebro humano. Para que esto ocurra, nosotros necesitamos
tener este ácido graso. Un dato que nunca debemos olvidar: a diferencia de los omega 9 como el ácido oleico o de los omega 6 como el araquidónico, el DHA se traspasa mayoritariamente durante la vía intrauterina y luego durante la vía extrauterina a través de la lactancia materna. Por lo tanto, es relevante la alimentación y el estado nutricional de DHA de la mujer durante el embarazo. Y es por eso que distintas investigaciones hoy, ¿qué es lo que nos demuestran? Que el DHA es clave desde la diferenciación neuronal, crecimiento neuronal, hasta la neuroprotección, en el tercer trimestre del embarazo, en adelante y todo el periodo de lactancia. Sabemos que la madre deposita DHA en su tejido adiposo y que además tiene una biosíntesis que, si bien es baja, algo aporta. Pero el principal aporte de DHA es el que proviene de la dieta. Quiere decir, cuando la madre consume pescados o mariscos, mínimo 2 veces a la semana, pescados grasos, o consume un suplemento. Y es la mejor forma de aportar DHA a través de la dieta, ya sea considerando los alimentos o la suplementación. Si vamos a estudios grandes que se han hecho y donde hay datos de nuestro país, tenemos el estudio de las 28 naciones sobre el contenido de DHA y como un predictor a largo plazo del desarrollo ya cognitivo en niños. Esto se estandarizó y se evaluó muy bien en una prueba que se denomina prueba de PISA en matemáticas, en que, ¿qué se vio? Que Chile, que está ahí, que tiene un nivel de DHA en aquella época del 0,2% del total de ácido graso de leche materna, tenía un promedio en la prueba matemática que era bastante bajo los 450 puntos en niños. Hoy, los estudios que hemos publicado recientemente nos están dando datos de que en leche materna estamos en el 0,5. Quiere decir que el contenido de DHA en la leche materna de mujeres chilenas está bajando y continúa bajando, y esto es por la dieta. El DHA se deposita en la leche materna, no el EPA, y si ustedes ven, hay cantidades muy variables dependiendo de los países, y esto está directamente relacionado a la dieta materna. Y es así como el año 2018, y este año estamos publicando otro trabajo, nuestro grupo, ¿qué fue lo que demostró? Que la dieta de la madre impacta directamente en el estado nutricional de ácidos grasos durante el embarazo y la lactancia. Primer punto importantísimo: la altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad a los 6 meses de embarazo y a los 6 meses post-parto. Ya este es un problema muy complejo que nosotros debemos abordar, porque la obesidad no es gratuita para la madre ni tampoco para su descendencia. Y además, ¿qué es lo que observamos? Que los niveles de DHA en eritrocito, en leche materna y también en la ingesta son muy bajos, ¿ya? Y continúan bajando, y esto se debe al problema de la mala alimentación, a una baja síntesis y al mayor uso metabólico que ocurre en la madre. Les quiero comentar que el año pasado se publicó un trabajo muy interesante que demostró en humanos que las madres obesas durante el embarazo traspasan menos DHA a sus hijos que las madres normopeso. Y a su vez, esto también está ocurriendo en la leche materna. Por lo tanto, el problema de la obesidad es un problema muy complejo que nosotros debemos abordar, particularmente pensando en el desarrollo neurológico durante la vida intrauterina, la primera infancia y a largo plazo. Y es así como vamos creciendo en años, como apareció el año 2012 un estudio muy bonito, muy interesante, que demostró que la suplementación con DHA en altas concentraciones era beneficiosa para niños. Pero ¿para qué niños? Que es lo más interesante. Se hizo un estudio y se tomaron niños que tenían buena conducta, otros niños que tenían mala conducta en el colegio, y se tomó niños que tenían problemas de aprendizaje, particularmente en lectura y en memoria. Fueron suplementados con 600 miligramos día de DHA y no se observaron efectos secundarios adversos. ¿Qué es lo que más importa de este estudio? En el total de niños, si ven ustedes activos los que recibieron DHA y placebo aceite de soya, no se observan efectos. Sin embargo, cuando se separaron a los niños por grupo y se vio que de aquellos niños que estaban entre el 20 y el 10% con
peor rendimiento en lectura, la suplementación tuvo un efecto positivo y significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos niños que presentan problemas de aprendizaje, de memoria, de comprensión, son niños que probablemente algo está ocurriendo en su nutrición. ¿Y qué es lo que demostró este estudio? Que los niños que tenían bajos niveles de DHA eran los niños que tenían el peor rendimiento escolar. Y cuando eran suplementados, el rendimiento se acercaba a rendimientos de niños controles, de niños que no tenían este problema. ¿Y qué fue lo que estableció este estudio en una segunda publicación? Que los niños que tenían menores niveles de DHA se asociaban con una pobre capacidad de lectura y memoria y una mayor oposición y cuestionamiento a los padres. Sin embargo, estos problemas desaparecían cuando los niños eran suplementados con 600 miligramos de DHA día por 6 meses. Lo interesante de esto es que la suplementación se debe mantener. Sumado a esto, nosotros publicamos el año 2018 un estudio muy bonito en que evaluamos los niveles de DHA en sangre en jóvenes que daban la prueba de selección universitaria, la PSU. ¿Y qué observamos? Algo muy parecido al estudio DOLAP, pero acá eran niños más grandes, de entre 17 y 19 años. Tomamos muestras de sangre cuando daban la prueba, que los niños que obtuvieron, los jóvenes que obtuvieron los mayores puntajes en la PSU, tanto hombres como mujeres, tenían una característica: tenían niveles mayores de DHA en eritrocitos. Vean ustedes el valor P, es bajísimo, es una significancia altísima, ¿ya? Es el ácido graso que más se asocia. Usamos muchas variables y a nivel nutricional es realmente impresionante esta asociación. Bajos niveles de DHA en sangre, bajo rendimiento en la PSU. Altos niveles de DHA en sangre, mejor rendimiento en la PSU. Si dejamos el cerebro y vamos ya al corazón, les puse esta laminita que es bastante antigua, es de un trabajo que se publicó en Lancet a principios de la década de los 70, en que dos famosos epidemiólogos daneses, Diever y Bang, ahí están fotografiados con un esquimal, un inuit, demostraron que los esquimales que vivían en Groenlandia, que tenían un alto consumo de grasa de origen marino, pescados y focas, prácticamente tenían un riesgo cardiovascular bajísimo. Pero aquellos esquimales que iban a vivir al continente consumiendo la misma cantidad de grasa, su riesgo cardiovascular aumentaba enormemente. ¿Qué fue lo que demostraron en los estudios de estos epidemiólogos? Que era el consumo de aceite de origen marino lo que protegía la salud cardiovascular de los esquimales, y se identificó que ese aceite marino era rico en EPA y DHA. Y es así como comenzaron a surgir distintos estudios epidemiológicos que nos demostraron lo siguiente: que nuestra dieta en el siglo XX ha cambiado muchísimo y en el siglo XXI va a seguir cambiando. Y se generó un desbalance en la relación omega 6, omega 3. Comemos mucho omega 6 en relación a nuestros ancestros y a nuestro patrón genético. ¿Y esto qué genera? Un déficit crónico de omega 3 en nuestro organismo. Y si lo llevamos a estudios poblacionales, ¿qué es lo que vemos? Que cuando aumenta la relación omega 6 y omega 3, cuando hay un alto consumo de ácido linoleico, aceite de maíz, aceite de girasol o maravilla, alimentos industrializados que usan estos aceites, y hay un bajo consumo de EPA y DHA, ¿qué es lo que se observa? Que aumenta la mortalidad cardiovascular. Mientras que en Japón, que es el gran consumidor de pescado del mundo, o en los esquimales, que prácticamente no consumen omega 6, consumen muy poco, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es bajísima, ¿ya? Y esto se midió en fosfolípidos de trombocitos y la mortalidad, es decir, son estudios muy bonitos y muy bien hechos. ¿Y qué es lo que sabemos sobre los omega 3, EPA y DHA? Que el consumo de estos ácidos grasos disminuye los triglicéridos plasmáticos. Hoy uno de los focos más importantes en el tratamiento del síndrome metabólico es reducir los triglicéridos plasmáticos. Por muchos años nos preocupamos del colesterol total y el colesterol LDL, pero hoy sabemos que los triglicéridos plasmáticos están vinculados a un riesgo cardiovascular importante. También sabemos que el DHA tiene un mayor efecto en disminuir la presión sanguínea, en mejorar la función cardíaca, ¿ya? Y disminuye en forma mucho mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular a nivel de aspectos clínicos,
por ejemplo, en accidente cardiovascular fatal y muerte súbita, ¿ya? El EPA también es protector, pero es el DHA el que tiene un efecto mucho más marcado en la protección de la salud cardiovascular. Este es un review bastante grande que se publicó en 2012 y estudios siguientes han demostrado lo mismo, ¿ya? EPA y DHA protegen salud cardiovascular, pero el DHA tiene un efecto mayor. Es así como en la medida en que nosotros aumentamos el consumo de DHA, disminuyen rápidamente los triglicéridos. Una de las mejores formas de reducir los triglicéridos plasmáticos es suplementándose con DHA, con EPA más DHA, en dosis que deben acercarse como mínimo al 1 gramo día, ¿ya? Así se publicó recientemente en un documento de consenso de la Asociación Americana del Corazón, en el Circulation, una muy buena revista, ¿ya? Donde queda muy claro que debemos consumir por lo menos 500 miligramos de DHA día para reducir los niveles de triglicéridos plasmáticos, ¿ya? También sabemos que el consumo de DHA seguido de EPA, a través de la estimulación de factores de transcripción, los famosos PPARs, va a favorecer la oxidación de lípidos en el hígado y va a promover una mejor sensibilidad a la insulina. Y esto está asociado directamente a una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Si pasamos del corazón al hígado, nosotros sabemos que la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso, ha aumentado muchísimo en nuestro país. Esto se debe al problema del sobrepeso y la obesidad, dieta rica en lípidos, dieta rica en hidratos de carbono, y esta dieta promueve insulinoresistencia y un aumento creciente del estrés oxidativo hepático que, de no ser controlado, puede derivar en una esteatohepatitis y una disfunción mitocondrial que va a ser relevante en este paso de esteatosis hepática a esteatohepatitis. Y es por eso que ya distintos trabajos han demostrado que en pacientes con esteatosis hepática, no con esteatohepatitis, sino que con esteatosis hepática, particularmente en etapas iniciales, la suplementación con EPA y DHA es muy eficiente en revertir la esteatosis. Aquí les muestro un estudio muy bonito, el grupo de Nobili, un grupo de italianos muy bueno, este grupo de investigación, que suplementaron a niños. Yo les quiero comentar que la esteatosis hepática ya se está diagnosticando en niños entre 12 y 14 años con sobrepeso, también niños con obesidad. Suplementaron a los niños con 200 y 500 miligramos día de DHA y se observó una reducción significativa en la esteatosis hepática, particularmente en el grupo que recibió 500 miligramos de DHA. Acá hay algo muy interesante. La esteatosis hepática, que es considerada la manifestación hepática del síndrome metabólico, debe ser tratada a edades tempranas. Mientras más temprano sea el tratamiento de la esteatosis hepática, en niños y en adolescentes, se va a proteger mucho más al hígado y se ha demostrado que esto tiene un mayor impacto en prevenir la insulinoresistencia. También la suplementación con omega 3, con altas dosis, particularmente DHA y EPA, se ha evaluado en sujetos diabéticos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que la suplementación va a disminuir la velocidad o atenuar la progresión de la albuminuria, ya en pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, en estos pacientes la suplementación también está indicada. Y no debemos olvidar que es una característica de un paciente diabético, la hipertrigliceridemia. Por lo tanto, si lo suplementamos con DHA, no solamente vamos a enfrentar el problema de la hipertrigliceridemia, sino que además vamos a enfrentar el problema de la esteatosis hepática y también de las comorbilidades o alteraciones fisiopatológicas asociadas a la diabetes. Si miramos el DHA y el EPA, ¿qué es lo que sabemos? Que estos ácidos grasos se metabolizan en nuestro organismo y van a generar resolvinas, protectinas y marecinas. Son compuestos que nosotros podemos medir en el laboratorio, que hoy se miden a partir de fluidos humanos, ¿eh? Se pueden medir en leche materna, se pueden medir en orina, se pueden medir en saliva, fluido pulmonar, se pueden medir en tejido humano, ¿ya? Obviamente en animalito es más fácil. Y sabemos que el araquidónico, más bien, además de generar los eicosanoides clásicos, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, está generando lipoxinas que promueve la respuesta inflamatoria, mientras que los derivados de EPA y DHA más bien la disminuyen. Ahí no quiero que se aprenda el nombre de estas moléculas, pero simplemente para que sepan que el DHA
se metaboliza rápidamente en distintas células y dependiendo de la célula es el compuesto que se va a generar. Por ejemplo, si necesitamos proteger nuestras células del sistema nervioso, el DHA se transforma en protectinas. Si necesitamos controlar la respuesta inflamatoria a nivel de endotelio vascular, el DHA se transforma en resolvinas. Si necesitamos proteger nuestra retina, el DHA se transforma en marecinas. Quiere decir que los productos que se obtienen a partir del DHA dependen del tejido, ¿ya? Y para qué se necesitan estos productos, ¿ya? Es algo muy bonito, muy elegante de nuestra bioquímica. Por ejemplo, en células del sistema nervioso, el DHA está en la membrana celular. Frente a cualquier señal de daño, oxidativo o isquemia o estado inflamatorio, se libera rápidamente el DHA, es metabolizado por lipo y ciclooxigenasa en reacciones que duran milisegundos y se genera la neuroprotectina D1. Esta fue la primera neuroprotectina que se describió, hoy día hay muchas más. ¿Y qué es lo que se sabe? Que este compuesto disminuye la expresión de citoquinas proinflamatorias y protege al citoesqueleto ya de la célula del daño generado por estas proteínas mal plegadas, los péptidos beta-amiloidales, ¿ya? Y tiende a conservar y asegurar la viabilidad de una neurona. Y es así como estudios en humanos que han demostrado cuando se suplementan con DHA. Primero hay que ser muy claros. Cuando la persona ya tiene un Alzheimer diagnosticado, la suplementación no tiene efectos. Aun cuando se usen dosis altísimas, 2, 3, 4 gramos, no hay efectos. ¿Cuándo hay efectos? Cuando son sujetos teóricamente cognitivamente saludables o con deterioro cognitivo leve. Y estamos hablando de personas, estudios que se han hecho, sujetos entre 30 y 35 años, hasta personas con edades cercanas a los 80 años, incluso más, en que las dosis, la suplementación en altas dosis con omega 3, particularmente DHA, permiten conservar las capacidades de aprendizaje y memoria, mejorar las puntuaciones de fluidez verbal, no disminuye la función cognitiva, que esto es muy importante, y logra mejorar la memoria de corto y largo plazo. Por lo tanto, la suplementación está pensada en un enfoque preventivo y enfrentar el deterioro cognitivo leve. Cuando ya hay un daño mayor, como en el Alzheimer, la suplementación no tiene sentido. Ya la suplementación está centrada en la prevención y en daño cognitivo leve. Volviendo a la inflamación, que es un tema central hoy día en las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que nosotros sabemos es que en la medida en que la inflamación no se resuelve, no se controla, va a promover una inflamación crónica que va a dañar la función y la fisiología de diversos tejidos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer para enfrentar esto y resolver la inflamación? Dar EPA y DHA. ¿Por qué? Porque estos compuestos logran dar una señal de stop a la respuesta inflamatoria, por eso que se les llama resolvinas, porque resuelven la inflamación y llevar al organismo a una homeostasis. Mientras que los derivados del araquidónico más bien están vinculados a una inflamación crónica. Pensemos que viene fiestas patrias, vamos a comer cierto asado, empanada, muchas carnes rojas, carne de cerdo, vacuno, poco pescado lamentablemente, y en esos alimentos donde se encuentra más bien el araquidónico. No va a haber un gran consumo de EPA y DHA. ¿Por qué es interesante que yo les mencione esto de las resolvinas, de las protectinas? Porque se miden hoy en humanos, ¿ya? Esto es un avance muy grande. ¿Y por qué les comento esto? Porque el año 2016 se publicó un estudio muy interesante sobre los efectos a largo plazo de la suplementación con DHA y EPA en el embarazo. ¿Y qué se vio? Que se disminuye el riesgo de asma en los niños. El asma en el mundo está aumentando, un factor muy grande de riesgo es la contaminación ambiental. Recordemos que las principales ciudades de Chile tienen altas tasas de contaminación ambiental, polución, y ha aumentado dramáticamente el asma en nuestro país. Y aquí se ha visto que la suplementación logra reducir el riesgo de desarrollar asma. Y además, este es otro ensayo clínico, en pacientes que son asmáticos, que fueron suplementados, ¿qué es lo que se observó? Que cuando son suplementados disminuye el uso de corticoides como inhaladores, ¿ya? Y además mejora la calidad de vida de estos pacientes.
Como marcador de esto aparece lo que denominamos hoy el índice omega 3. Se mide en sangre la cantidad de EPA más DHA. Cuando el EPA más DHA está en niveles de 8% hacia arriba, que son los niveles deseables, vemos que hay un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y hay un mejor control, por ejemplo, de los pacientes asmáticos. Mientras que de 4 hacia abajo, vemos que hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, un mayor estado inflamatorio. Lo que nosotros hemos visto en población adulta chilena, hombres y mujeres, es que el índice omega 3, EPA más DHA, está muy bajo el 8% y más bien se acerca al 4% e incluso bajo el 4%, y ese es uno de nuestros desafíos, aumentar los niveles de EPA y DHA en sangre. Y ahí les muestro esta grafiquita, cómo el grupo que tuvo el mejor índice omega 3 tuvo un menor uso de inhaladores y un mejor estado de salud en general, una mejoría en la calidad de vida. Ya estos valores fueron ajustados por edad, por peso, por género. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en nuestra población? Bajos niveles de DHA en general. Lo hemos visto en omnívoros, semi-omnívoros, en vegetarianos, en veganos. También hemos detectado una mala calidad de la proteína en la dieta, particularmente en vegetarianos y en veganos. Y recientemente nuestro grupo publicó que los veganos, a pesar de comer mucho alfa-linolénico, este omega 3 que va a ser el sustrato para el DHA, tienen menos DHA en plasma, en eritrocitos y en los espermatozoides. Quiere decir que ellos sintetizan mucho menos, teóricamente, esto lo tenemos que demostrar, pero tienen bajos niveles. Por lo tanto, cuando ustedes tengan pacientes vegetarianos que comen pescado, pero no comen habitualmente, una alternativa es la suplementación con EPA y DHA. Tradicionalmente, Chile se consideraba un país que cumplía las recomendaciones de ingesta de EPA más DHA día, quiere decir 200 miligramos día. Sin embargo, hoy nuestros datos nos están indicando que estamos consumiendo menos de 30 miligramos día, ya por el bajísimo consumo de pescado y marisco. Y aquí viene la pregunta, ya vamos a dejar el EPA y DHA. ¿Por qué dar vitaminas del complejo B? ¿Y por qué nos enfocamos en 3 vitaminas? Vitamina 6, ¿ya? O piridoxina, vitamina B9, el ácido fólico, o la vitamina B12. Porque las visiones clásicas de estas vitaminas estaban centradas en síntesis de mielina, síntesis de anticuerpos y neurotransmisores para la vitamina B6, clave en el metabolismo de aminoácidos, ¿ya? Pero además, tenemos que la vitamina B9 esencial para la síntesis del DNA, y la vitamina B12 vinculada directamente a células del sistema inmune, múltiples funciones. Su ingesta combinada, esto está demostrado, reduce la homocisteína y por lo tanto disminuye el riesgo de disfunción endotelial. Esto se ha visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es clave el consumo de estas 3 vitaminas en el metabolismo de la homocisteína y se ha visto que niveles bajos de homocisteína ayudan a prevenir la disfunción del endotelio. ¿Qué es lo que hemos visto? Aquí les puse los resúmenes de estos ensayos clínicos, todo lo que yo les he mostrado en humanos, que cuando se consume vitamina B6 y B12, disminuyen algunos marcadores de inflamación bajo, pero sí reduce las concentraciones de homocisteína, ¿ya? También sabemos que el consumo de estas vitaminas va a ser un buen predictor de una mejor reserva cognitiva, quiere decir una mayor conservación de las capacidades cognitivas de los individuos en la medida que van envejeciendo. Mientras que bajos niveles de estas vitaminas contribuyen a un deterioro cognitivo, ¿ya? También se ha visto que la suplementación en altas dosis es eficaz para reducir el estrés oxidativo y la inflamación, ¿ya? Y podría promover la mielinización y el metabolismo celular. Pero ¿qué ocurre cuando se mezclan? Que esto es lo más importante. Cuando damos omega 3, y cuando digo omega 3 es EPA más DHA y particularmente más DHA. Este es un artículo que se publicó en el año 2016, hace muy poco. En los pacientes que tienen bajos niveles de omega 3, que es lo que ocurre en la población chilena promedio, normal, la más gran mayoría, la suplementación
de DHA y vitaminas del complejo B, estas 3 vitaminas retrasan en forma significativa el deterioro cognitivo. Quiere decir que dar EPA y una mayor concentración de DHA mezclado con estas 3 vitaminas tiene un efecto superior, tiene un efecto de potenciar y prevenir y ayudar a conservar el deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces pensemos en nuestros chilenos adultos promedio: obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Si no son diabéticos, tienen resistencia a la insulina. Es un cuadro, pero fantástico para el desarrollo del deterioro cognitivo. Y es ahí donde la suplementación debe ir indicada. Y es así como estudios en modelos animales y después en humanos nos han demostrado que mezclar EPA, una gran cantidad de DHA y estas vitaminas del complejo B tiende a conservar las capacidades cognitivas en el humano, además de todos los beneficios metabólicos vinculados al metabolismo lípido y metabolismo de la glucosa. Lo lógico es comer más pescados, pescados grasos, pescados azules, mariscos o alimentos con DHA, pero en Chile eso no ocurre, es una realidad que la hemos publicado en diversos estudios. Por lo tanto, el desafío es suplementos que aporten gran cantidad de DHA para lograr los beneficios que nosotros queremos alcanzar. Y aquí aparece Ergocel, y yo he tenido la suerte y le doy las gracias al laboratorio de haberme considerado. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de este suplemento? Primero, que aporta una altísima concentración de DHA, 900 miligramos día, y también aporta EPA, porque lo necesitamos, ¿ya? Y esta interacción es muy positiva. Y tiene las 3 vitaminas que yo les mencioné, vitamina B6, B9 y B12. Pensando en una memoria, ya en aspectos cognitivos, pero también en aspectos metabólicos que yo les he presentado durante este lanzamiento. Nos interesa mucho abordar el tema del embarazo, lactancia materna, pero particularmente niños y adolescentes. Yo les mostré estudios que se están haciendo en niños de 7, 9, 12, 14 años, en adolescentes, adultos jóvenes y también en adultos mayores. ¿Por qué? Porque la suplementación logra beneficios. ¿Y cuándo se visualizan estos beneficios, particularmente en memoria? A los 6 meses. En triglicéridos, ya a los 2 o 3 meses de suplementación, los triglicéridos bajan significativamente y los niveles de glucosa en ayuna también son bastante mejores. ¿Ya? Es decir, es una suplementación que piensa en distintos problemas metabólicos que debemos enfrentar y que ustedes a diario enfrentan en la práctica clínica. Este suplemento, como les decía, aporta DHA, alta concentración. Los suplementos con bajas concentraciones no tienen efectos en el ser humano, como yo les mencioné. Todos estos efectos están en valores altos y concentraciones altas de DHA acompañados de EPA y vitaminas del complejo B. Buscamos beneficios. Ustedes ven que 2 cápsulas diarias aportan 900 miligramos de DHA, 180 de EPA, es más de 1 gramo de omega 3 lo que estamos dando. Podemos incluso recomendar 4 cápsulas en aquellos pacientes que tienen hipertrigliceridemias muy elevadas, que tienen insulinoresistencia, los que tienen problemas metabólicos mucho mayores, que ahí requieren un tratamiento nutricional, médico y un seguimiento bastante importante. El suplemento aporta una cantidad importante de vitaminas del complejo B. Y algo que es muy importante para ustedes que van a prescribir suplementos, en este caso, es un suplemento sin gluten. Por lo tanto, aquellas personas que tienen intolerancia al gluten lo pueden consumir. Sin azúcar, lo pueden consumir diabéticos o personas con sobrepeso, con insulinoresistencia. No genera retrogusto, ese sabor a pescado, ese aliento a pescado, esa flatulencia con sabor a pescado. Lo recomendamos siempre que se consuma en las comidas, idealmente en la última comida, ¿ya? Lo pueden consumir en el día, pero en la última comida ustedes no van a darse ni cuenta que consumieron un suplemento con omega 3, y cumple con la normativa EFSA. ¿Qué significa esto? Este suplemento utiliza materias primas que cumplen con los requerimientos de Europa. Está libre de metales pesados, está libre de contaminantes, ¿ya? Y eso es muy importante porque estamos hablando de un suplemento que no tiene contaminantes, pensando en la salud de las personas, ¿ya?
Toda la información que yo les he comentado está disponible en ese link ergocell.cl, www.ergocell.cl. También me pueden escribir a mi correo electrónico por si tienen dudas respecto al suplemento, porque se desarrolló no solamente pensando en altas concentraciones de EPA, de DHA y en menor cantidad de EPA y también de vitaminas del complejo B, sino que nos interesa mucho la calidad farmacéutica del suplemento, que realmente sea de alta calidad y por lo tanto genere efectos positivos en el ser humano. Como conclusiones, estamos viendo una muy baja ingesta de omega 3, EPA y DHA. Necesitamos aumentar la ingesta. Es difícil aumentar el consumo de pescado y mariscos en Chile. Tenemos un alto consumo de omega 6. Tenemos un problema de obesidad, hígado graso, baja síntesis de omega 3. El desafío es mejorar la dieta, sin duda. Pero esto es muy difícil, por lo tanto, una alternativa válida y confiable es recomendar un suplemento nutricional que aporte DHA en cantidad, en calidad y vitaminas del complejo B. Recordar que los beneficios mayoritarios los vamos a encontrar en un enfoque preventivo, pero también cuando enfrentamos patologías específicas. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido un aporte durante esta presentación y lanzamiento, y pueden hacerme las preguntas que ustedes requieran, y también está mi correo electrónico por si tienen dudas más específicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela. A continuación vamos a responder algunas preguntas seleccionadas. De todas maneras, si alguna no alcanza a aparecer o la tenían ahí guardada, como decía el profesor, se pueden comunicar con él directamente al email rvalenzuela@med.uchile.cl rvalenzuela@med.uchile.cl. Y lo otro, también les recuerdo que esta presentación va a estar disponible aproximadamente en 3 a 5 días hábiles más en nuestro sitio web www.itf-medio-labomed.cl. Entonces, vamos a revisar algunas preguntas, que son varias las que nos han llegado. Acá va una, profesor, que dice: buenas tardes, primero agradecer la excelente presentación. Tengo 2 consultas. La primera, ella es Yanela Leonelli, a propósito de quién es. Primero, en los suplementos de DHA y EPA, dice, elaborados a base de pescado, se ha evidenciado la presencia de mercurio. Por lo mismo, dice, ya muchas personas han reducido, dice, el consumo de pescado. Por eso mismo, por ese riesgo. Y la segunda consulta, dice, ¿alguna recomendación especial para el consumo del suplemento? Es decir, idealmente en ayuno, acompañado de algún nutriente en particular, para aumentar su biodisponibilidad. Gracias. Bueno, el comentario que ella hace es muy cierto. La contaminación del mar ha impactado a los pescados y mariscos. Nosotros lo reportamos en uno de nuestros trabajos, que las madres durante el embarazo dejan de comer pescado y marisco por el temor a la contaminación del mar, ¿ya? Y una de las gracias que tiene Ergocell es que y se certifica, y esto se va haciendo permanentemente con el aceite utilizado, es que es libre de mercurio y de metales pesados. Por lo tanto, estamos consumiendo un suplemento que no aporta, ¿ya? Estos contaminantes, está libre de contaminantes. Eso es muy relevante, porque sabemos que hay distintos suplementos, hay muchas ofertas por internet, en todas partes. Ergocell tiene esta característica, ya que es de alta calidad, libre de metales pesados y de contaminantes, ¿ya? Dioxinas y otros organoclorados, mercurio, metilmercurio, etc. La recomendación es siempre tratar de acompañarlo en alguna comida, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que los ácidos grasos son lípidos, y cuando lo acompañamos de una comida que tiene aceite, por ejemplo, una ensalada, la absorción es mejor. La absorción de los suplementos de DHA es bastante alta, ¿ya? Pero yo lo recomiendo siempre en las comidas, y particularmente la mejor indicación es en la última comida del día. ¿Por qué? Porque muchas personas que consumen suplementos pueden decir, mire, sabe que yo lo consumo y tengo esta flatulencia con sabor a pescado, y es desagradable. Entonces, si lo consume en la última comida, este suplemento no genera acidez, ¿ya? La persona va a absorber todo el DHA, las vitaminas, el EPA,
y no va a tener el problema de la flatulencia, ¿ya? Lo ideal es acompañarlo en las comidas, ¿ya? Y particularmente en la última comida del día. Lo puede consumir en el desayuno, en el almuerzo. Todo va a depender si tiene o no flatulencia. Si no tiene flatulencia, consúmalo en el almuerzo, en el desayuno, no hay problema. Esto depende de cada paciente, ¿ya? Y es bueno que ustedes se lo digan a sus pacientes. Otra pregunta por acá. Dice Karen, hola, buenas tardes. ¿Por qué el suplemento le agregaron B9, ácido fólico, si en Chile existe un exceso de vitamina B9 por la fortificación de la harina? Y se ha visto que trae complicaciones como aumento del cáncer colorectal y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la descendencia. Bueno, ese es un tema interesante. El ácido fólico en la harina en Chile se está bajando, ¿ya? Y se está bajando porque se agregó más de lo que se requería. Como muchas cosas en nuestro país a veces se hacen y no se hacen los seguimientos y no se controla lo que debiese agregar. Pero pensemos que estos han sido estudios de asociación, que de estos pacientes, la vitamina que se está agregando está pensada en pacientes que van a tener restricción en el consumo de hidrato de carbono, ¿ya? Piensen ustedes en un paciente con sobrepeso, con obesidad, con insulinoresistencia. Lo primero que le van a restringir es el consumo de hidrato de carbono. Va a tener que restringir el consumo de harina de trigo. En Chile se fortifica la harina de trigo, no se fortifica todos los cereales, ¿ya? Por lo tanto, por eso también está pensado. Y en los ensayos clínicos se ha visto que tienen que ser cantidades centradas en este nivel. Hay varios asistentes que preguntan, ¿desde qué edad está recomendado Ergocel? Bueno, el Ergocel, si damos 2 cápsulas, son 900 miligramos de DHA, 180 de EPA y los aportes de vitaminas que ahí indicamos. La cápsula no es grande, pero tampoco es pequeña, y la podríamos ya recomendar en niños desde 7 años de edad en adelante. Ahora, en los niños pequeños, mirando el estudio DOLAP, debe partirse con una cápsula, ya entre los 7 y los 14 años de edad, pensando en cerebro y pensando en hígado graso, ¿ya? Porque con una cápsula se estaría aportando una cantidad importante de omega 3 y de las vitaminas que aparecen en el suplemento. Cuando ya son adolescentes, 18 años y adultos, ahí ya hablamos de 2 cápsulas día. Pero entre 7, 14 años, 16, por ahí, con una cápsula sería suficiente. Ahora, si el niño tiene un adolescente con obesidad, con triglicéridos muy altos, probablemente tenga que consumir 2 cápsulas. Eso va a depender del manejo que haga el profesional. Pero podemos darlo desde los 7 años en adelante. En lactantes que no son amamantados, dice, ¿son suficientes los contenidos de DHA y ARA, dice, en sustituto de leche materna o habría que suplementar? A ver, las fórmulas infantiles está normada la adición de DHA y araquidónico, ¿ya? Porque deben ser valores similares a los de la leche materna. Ahora, ahí hay un problema actualmente porque la EFSA, la propia autoridad regulatoria europea, aumentó los niveles de DHA en fórmulas, pero eliminó el araquidónico. No sabemos lo que vaya a pasar ahí. Yo personalmente creo que las fórmulas debiesen aportar tanto DHA como araquidónico, ¿ya? Porque estos 2 ácidos grasos son relevantes para el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Ahí yo creo que va a haber una polémica en unos años más, si esa decisión fue buena o mala. Yo creo que no fue buena, pero las fórmulas está normado cuánto DHA y cuánto ARA tienen, ¿ya? El tema es que lo cumplan. En general, las fórmulas infantiles en Chile cumplen esa exigencia. Lilian Contreras dice, hola, gracias por la información. ¿Cuál sería la dosis mínima recomendada como suplementación de DHA y EPA en población general omnívora? Bueno, en Chile el omnívoro es bien especial porque nosotros hemos estudiado omnívoro y es una dieta bastante homogénea todos los días. No hay pescado, no hay marisco, es rica en embutidos, es rica
en almidón, en productos de pastelería, confitería. Mínimo, estamos hablando de 2 cápsulas de Ergocel al día, es decir, gramo de omega 3 más las vitaminas. Mínimo, mínimo. Perfecto. Karin Herrera pregunta, buenas noches, dice primero, saludos desde Chile, un honor como siempre escucharlo al profesor. Mi pregunta va dirigida al cuadro resumen sobre el control de los triglicéridos. Dice, es fundamental el rol del DHA, no solo de EPA. Por tanto, ¿cuál es la suplementación EPA-DHA que sugiere? ¿Alguna razón específica o algún formato exclusivo de estos ácidos grasos para, digamos, bajar los triglicéridos? En las personas con triglicéridos elevados, vuelvo a insistir, por la dosis que tiene, la cantidad que tiene el suplemento, les sugiero partir con 2 cápsulas día y evaluar, por lo menos después de un mes, qué ocurre con los triglicéridos. Debiesen esperar una baja entre el 10 a 15%. Incluso en algunos pacientes la baja es mayor, ¿ya? Si ven que este paciente tiene un sobrepeso que no es menor, que le cuesta adherirse a los cambios dietarios, probablemente ya no van a ser 2 cápsulas día, sino que tenga que ser 3 cápsulas día. Además, Ergocel está estabilizado con vitamina E, por lo tanto, estamos aportando tocoferol al organismo. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los estudios con omega 3, el ser humano, hasta con 4 gramos día de EPA más DHA, mayoritariamente DHA, no tiene problemas de oxidación, y requiere que los suplementos aporten vitamina E para que no ocurra un incremento en la oxidación de la vitamina E del organismo, ¿ya? Pero en triglicéridos yo les sugiero partir con 2 cápsulas y luego ir aumentando en función del estado de triglicérido del individuo, que habitualmente va acompañado de insulinoresistencia. Perfecto. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada para las personas mayores de 60 años? En el caso de los mayores de 60 años, si miramos el estudio publicado en el Neurology, todos los trabajos apuntan a que debemos aportar un valor cercano al gramo de DHA día. Ya van estudios en que van de 780, 850 hasta 1 gramo. Ergocel 2 cápsulas aporta 900 miligramos. Y por eso que les digo que este suplemento está pensado y llegamos a esa cantidad, porque estamos aportando casi 1 gramo día, que es bastante, ¿ya? En pacientes de 60 años. Yo partiría nuevamente con las 2 cápsulas día y sugiero evaluar qué es lo que va ocurriendo. En el caso de los aspectos cognitivos, se ha visto que la suplementación ya a los 3 meses tiene efectos bastante significativos, a los 6 meses mucho más. En los casos más beneficiosos se ha visto con casi 2 gramos día, es decir, 4 cápsulas día, ¿ya? Pero eso ya es cuando hay un deterioro cognitivo. Lo importante de esto es que en el tema cognitivo, la suplementación tiene que ser permanente, porque este es un nutriente. Lo que nosotros estamos dando en el suplemento son nutrientes, y tenemos el problema que se acaba la suplementación, pero la dieta no cambió, por lo tanto no se está aportando el DHA. ¿Ya? Eso es muy, muy importante, sobre todo en los adultos mayores, en personas mayores de 60 años. Gerardo Andrade pregunta, si un adulto tiene una dieta razonablemente equilibrada con consumo de pescado 1 o 2 veces a la semana, ¿tiene sentido suplementar aunque sea con 1 cápsula al día? Excelente pregunta. Idealmente la persona debiese consumir 2 veces a la semana pescado graso como el atún o el jurel. Sin embargo, también esto se ha demostrado que cuando se consume el suplemento, más el pescado, aumentan mucho más los niveles, sobre todo de DHA en eritrocito, ¿ya? En un sujeto que tiene la dieta que se plantea ahí, yo sugeriría 1 cápsula día. Perfecto. Alejandra Meneses dice, ¿este suplemento podría ayudar a retardar la aparición de artrosis a distintas edades, pensando en los nutrientes que aporta de buena calidad? Yo no lo presenté aquí. Los omega 3 se estudiaron sobre todo a finales de los años 80 y principios de la década de los 90, el efecto de la artritis reumatoide. Y se demostró un potente efecto antiinflamatorio
y una disminución en la velocidad de progresión de la enfermedad. Sí, se ha visto que en artritis reumatoide tendría un efecto por el tema inflamatorio, el tema de controlar la inflamación, ya de resolver la inflamación. En artritis reumatoide se puede prescribir, ya ahí dependiendo pueden ir a partir con una cápsula a día, ya, pero sí se ha estudiado el tema de la artritis reumatoide. Siguiente pregunta. ¿Cuánto DHA aporta el salmón de cautiverio? ¿Puede ser frito? Bueno, ahí hay dos preguntas, una difícil de responder y una fácil. Nunca recomendamos nosotros, lo que trabajamos en grasa, la fritura, porque la fritura siempre va a generar compuestos nocivos para el ser humano, ¿ya? Y la fritura destruye los ácidos grasos, particularmente el DHA y el EPA, ¿ya? Por lo tanto, si uno tiene un pescado y lo hace frito, el contenido de EPA y DHA cae significativamente. Por lo tanto, consumo de pescado tiene que ser al horno, estofado, ¿ya? En conserva, con ensalada, todo eso. Pero la fritura destruye los omega 3. Y en el tema de los salmones de cautiverio, ahí hay que tener un cuidado, ¿eh? Chile se caracterizó por exportar salmones que tenían un alto contenido de EPA y DHA porque eran alimentados con harina de pescado. Hoy la harina de pescado, bueno, hace ya varios años, la harina de pescado es un recurso escaso, ha subido mucho de precio y el salmón se alimenta con mezclas vegetales y algo de harina de pescado o aceite de pescado, por lo tanto el contenido ha bajado. Ahora, ahí hay que seleccionar muy bien el salmón porque hay algunos salmones premium que tienen precisamente más EPA y DHA, por eso lo compran en los países desarrollados, y otros que tienen menos EPA y DHA, ¿ya? La composición ha cambiado mucho en los últimos 10 años, ¿eh? Particularmente desde que disminuyó la disponibilidad de harina de pescado en Chile. Recordemos que en los años 80 y 90 en Chile el pollo se alimentaba con harina de pescado y la gente reclamaba que el pollo tenía sabor a pescado y que el huevo tenía sabor a pescado. Eso sensorialmente no era grato probablemente para algunas personas, pero era muy bueno porque ahí teníamos una fuente de EPA y DHA muy buena. Hoy eso ya no ocurre, ¿eh? Salvo en aquellos huevitos que hice con omega 3 porque a la gallina la alimentaron con harina de pescado. Ok, don Santiago Muso pregunta, ¿hay estudios de seguimiento en pacientes con hígado graso no alcohólico donde la suplementación con DHA más vitamina B prevengan o retrasen el paso a fibrosis hepática? Excelente pregunta. La esteatosis hepática es una cosa y la esteatohepatitis otra, ¿eh? Yo lo he estudiado mucho, eso en modelos básicos, ¿eh? Porque conseguir muestras de humanos es complicado. En esteatosis hepática se ha visto que la suplementación con omega 3 es beneficiosa, ¿ya? Esta suplementación en general va acompañada de una dieta que es rica en antioxidantes. ¿Qué quiere decir eso? Aceite de oliva extra virgen, ¿ya? Pero cuando está el riesgo de pasar al NASH, a la esteatohepatitis, hay que tener mucha precaución, porque ahí estamos hablando de un hígado muy dañado, que es muy susceptible a muchas cosas. Ahí lo primero que hay que hacer es cambiar la dieta de ese paciente, que además generalmente tiene una alta ingesta energética y un alto consumo de alcohol, ¿ya? Si bien no es alcohólica, no hay una acumulación de grasa generada por el alcohol, que el alcohol en exceso produce eso. Sí, el alcohol está produciendo un daño oxidativo en el hígado. Entonces, mi primera sugerencia es, en esteatosis, recientemente diagnosticada, suplementar con EPA y DHA, sin duda que las vitaminas del complejo B van a favorecer el metabolismo energético en el hígado. Y en esa dieta aportar aceite de oliva extra virgen y muchas ensaladas. Y cambiar la dieta, por supuesto. Pero cuando hay NASH, ahí la suplementación no está indicada porque ahí hay que hacer un seguimiento muy grande de qué es lo que ocurre con ese hígado, ¿ya? La esteatohepatitis en Chile ha aumentado mucho, derivado del mal manejo alimentario de esas personas. Pero en esteatosis la evidencia es clara, pero al otro paso, aún no. Gracias, profesor.
Eric Sae dice que no le queda claro si suplementar a los niños menores de 7 años con este tipo de alimentos. Bueno, hay estudios que se han hecho en niños más pequeños, ¿ah? Lo que pasa es que ahí es por un tema práctico, que Ergocel, la cápsula es más grande, ¿ya? Es grandecita, entonces le va a costar tragársela, que es un problema, ¿ya? Yo no le aconsejo a la gente que rompa la cápsula y le dé el aceite al niño, porque no le va a gustar y se pierde mucho suplemento. Sí, espero no pecar en esto, esperamos pronto tener un suplemento pensado en DHA para niños más pequeños, ¿ya? Que los puedan consumir, porque la cápsula es más chiquitita, ¿ya? Pero hay estudios en niños más pequeños, se han hecho estudios en niños más chiquititos, ¿ya? Pero el tema es que la cápsula la tolere. Este Ergocel está pensado en niños un poquitito más grandes, pero va a haber uno para niños más pequeños. Doctor Aguirre de Arica consulta, ¿los omega 3 qué acción tienen en el sistema inmunológico? Bueno, el sistema inmunológico se activa, uno de los principales activadores es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico se deposita activamente en las células, valga la redundancia, en las células del sistema inmune. Y frente a señales que activan el sistema inmune, se libera el ácido araquidónico de los fosfolípidos a través de una enzima que se llama fosfolipasa A2, y el araquidónico se metaboliza en estos eicosanoides, lipoxinas, y se activa la respuesta inmunológica. Empiezan a aparecer los factores de transcripción como el NF-κB, empiezan a activarse todas las células del sistema inmune, ¿ya? Linfocitos, macrófagos, etc. Y se activa la respuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha visto con los omega 3, DHA y EPA? Primero, compiten por el araquidónico en los fosfolípidos. Es decir, si yo consumo EPA y DHA, empiezo a tener menos araquidónico disponible en la membrana de las células del sistema inmune. Son muchas, ¿no? Y en segundo lugar, cuando hay señales de inflamación, esa inflamación no puede ser permanente. Entonces lo que hace el EPA y el DHA, se liberan del fosfolípido por la misma enzima que se llama fosfolipasa 2, se metabolizan en estas resolvinas, protectinas, etc., y van a bloquear el efecto que está generando los derivados del araquidónico. Por ejemplo, los derivados de EPA y DHA bloquean la actividad de un factor que se llama NF-κB. Si se bloquea el NF-κB, disminuyen los niveles, porque disminuye la expresión del factor del TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, disminuyen las citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Y esto es mediado por el efecto de competencia que hace el EPA y el DHA con el araquidónico, ¿ya? Lo que hacen es resolver la respuesta inflamatoria, ponerle una señal de stop. Gracias. María del Pilar Gutiérrez, al parecer Ergocel está indicado en paciente hipertenso. Dice, consulto esto porque algunas marcas contienen niveles altos de sodio. Ergocel no tiene, está libre de sodio, ¿eh? Es uno de los temas que consideramos en su desarrollo. Ya, yo tuve la suerte de mirar ahí todos los componentes que se utilizaron. No, ya porque este es un aceite altamente refinado y no tiene trazas de alta concentración de sodio, así que lo puede prescribir sin problemas. Sí, las últimas dos preguntas, profesor, bueno, quedan más, ahí vamos viendo. Rosana Moreno dice, ¿es recomendado como suplemento para veganos? Si está bajo en vitamina B12, exámenes recientes, ¿apoyará este suplemento en la recuperación? Bueno, el vegano tiene un problema complicado con la vitamina B12 y se suma a esto el DHA, ¿ya? A ver, el suplemento se hace a partir de aceite de pescado, un aceite tratado, desodorizado, que es de muy buena calidad, se obtiene de zonas donde no hay alta contaminación del mar, está con todas estas certificaciones. Pero es a partir de pescado, por lo tanto es de origen animal. Yo lo que ahí le sugiero a la persona que consulte es que le explique al paciente vegano que este suplemento le va a ayudar a resolver la deficiencia de vitamina B12, también la vitamina B6 en los veganos también se está volviendo complicada, y la deficiencia de DHA, ¿ya? Pero que le explique que su origen es animal, es a partir de un pescado. Y ahí Perfecto. la persona decidirá si lo consume o no, pero
va a tener, aporta lo que necesita la persona. Perfecto, profesor. Aquí consulta también una persona en relación a si se ha estudiado en humanos y por cuánto tiempo más o menos. Me imagino que se referirá al DHA o a todo este suplemento alimenticio. Como marca, Ergocel no se ha estudiado, ¿no? Recuerde que hoy día los estudios en humanos están bastante regulados, ¿eh? Bastante, cada día es más difícil hacer estudios en humanos, pero las dosis utilizadas se han estudiado en humanos, eso sí, ya se han utilizado estas dosis, dosis más altas, dosis más bajas. Si hay algo que se ha estudiado en clínica los últimos 10 años ha sido omega 3 y en los últimos 5 años con mucha fuerza las vitaminas que yo les presenté y esta mezcla. Les mostré un ensayo clínico en que usaron omega 3, una formulación muy parecida a Ergocel con las vitaminas y vieron los efectos en conservar las capacidades neurológicas. Como marca no, pero sí como composición se ha estudiado. Ahora, la gran mayoría de los antecedentes que yo presenté en este lanzamiento son estudios en humanos, son estudios clínicos inscritos que cumplen con todos los criterios aleatorios, doble ciego, randomizado, etc. Perfecto, perfecto. Ya terminando, hay una pregunta en relación a la extracción del aceite, si se hace con químicos, cómo se logra, digamos, llegar a la síntesis de estos ácidos grasos de DHA y EPA. A ver, lo que ocurre es que se toma aceite generalmente de pescado de aguas profundas, ¿ya? O de aguas donde hay una mayor concentración de pescados grasos, ¿ya? Hoy día se usa mucho, por ejemplo, la anchoveta. Nosotros no comemos anchoveta porque tiene un sabor muy fuerte, ¿ya? Con suerte toleramos algo la anchoa, ¿ya? Algo de atún, pero en zonas específicas, pero principalmente pescados pequeños que son ricos en aceite. Se obtiene por prensado este aceite y luego se centrifuga, ¿ya? Y el aceite es bastante rico en EPI-DHA y luego lo que se va haciendo es depurar, sacar todos los componentes, se va refinando, igual que un aceite vegetal, ¿ya? Y se va concentrando el mayor contenido de DHA, ¿ya? Para la tranquilidad de la persona que consulta, se utilizan la producción hoy de aceites para suplementos. Es mucho más rigurosa las exigencias que para la producción de aceites vegetales, que muy poca gente probablemente debe saber, que los aceites vegetales que nosotros consumimos en la casa se extraen con solventes, se usan productos químicos y no nos pasa nada porque son solventes que se evaporan, ¿ya? Así que la producción está muy controlada. Gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. Gustavo Núñez dice, gracias por la presentación. Se habla del uso de ácido linolénico como complemento en tratamiento de blefaritis, inflamación del borde palpebral y quizás en rosácea. ¿Tiene información al respecto? Gracias, Gustavo Núñez. ¿Qué ácido graso es? Habla del uso de ácido linolénico. El alfa-linolénico, ese es el precursor de los omega 3. En general, los estudios con ensayos clínicos con alfa-linolénico como tal no han sido muy promisorios sus resultados, ¿ya? Yo creo que hay a veces, no han sido promisorios los efectos inflamatorios con estudios publicados y en control de la inflamación y efectos de resolución de la inflamación y todo lo que yo les mencioné van marcados por DHA y EPA. Esa es la mezcla, ¿ya? Los otros no han resultado como se espera y es porque los derivados de los ácidos grasos que controlan todas las vías que yo les mostré derivan del DHA y del EPA, no del alfa-linolénico. Es un ácido graso esencial, lo debemos consumir, pero a nivel clínico los efectos están marcados por estos ácidos grasos. Ok, la última pregunta, aunque acuérdense que pueden de todas maneras igual enviarle alguna duda que haya quedado pendiente al email del profesor. ¿Recomienda el aceite de bacalao? Bueno, hoy aceite de bacalao no se vende como antes, pues antes se vendía en botellita. Recuerden que el aceite de bacalao se promocionó mucho como buena fuente de vitamina E y vitamina D, ¿ya? Si le daba a los niños, yo alcancé a recibir la cucharada de aceite de bacalao, que era una cosa
asqueroso. Los que lo probaron saben que uno se lo tomaba porque si no el chachetazo de la mamá caía, ¿no? Como aceite de bacalao hoy día yo no sé si se venda como antes, ¿ya? Sí les puedo decir que se utiliza aceite de bacalao para muchos suplementos, ya así como aceites de otros peces, particularmente anchoveta, bacalao, cada vez menos atún, ¿ya? Y ahí la precaución que hay que tener es la presencia o no de metales pesados, ¿ya? Y de órganos clorados, órganos fosforados, que son componentes que el propio ser humano ha ido lamentablemente contaminando el mar. Yo creo que no se debe vender hoy como antes el aceite de bacalao porque el sabor era, los niños no era muy recomendado. Por eso se desarrollaron las cápsulas. Bueno, muchas gracias, profesor. Terminamos entonces la ronda de preguntas. Finalmente, bueno, en nombre de Laboratorio ITF Labomed, de quien habla Hugo Fuentes, el gerente de producto, agradecer a todos ustedes por haber participado de este webinar, como también, por supuesto, al profesor Valenzuela por su charla. Esperamos que Ergocel sea una alternativa real, considerando esta composición única que tiene, con dosis altas de DHA, asociado a este complejo de vitamina B que aportan en conjunto a la salud cerebrovascular. Recordarles además que Ergocel es un producto con certificación EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por lo tanto eso provee de seguridad, provee de calidad, que no lo aportan todos estos suplementos que se venden hoy en día en el mercado. Y también Ergocel tiene un precio muy conveniente para las personas y también para los pacientes. Para algunas preguntas que había, el precio promedio del producto es 18.000 pesos. Acuérdense que es un envase con 60 cápsulas para el mes de tratamiento. Hay otros suplementos que una cápsula y el valor es más o menos similar, ¿ya? Y está disponible, al menos esta semana, el producto ya está en Cruz Verde y también en Ahumada disponible para la venta. Por último, los invito a visitar nuestra página web ITF Chile, www.itf-mediolamed.cl, y desde ya desearles salud, tranquilidad y cuídense mucho. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, profesor, gracias por todo. Y a todos ustedes. Muchas gracias, Hugo, que esté muy bien. Saludo a todas las personas que asistieron. Que esté muy bien. Igualmente, adiós.